Listo. Hola, buenas tardes. Estamos presentando la tercera ponencia de este día, que es retos y desafíos del trabajo social en el área de la salud. Damos la más cordial bienvenida al maestro Gilberto Toledano. Él es licenciado en trabajo social y licenciado en psicología por la UNAM. Es maestro en trabajo social por la UNAM y tiene un doctorado en ciencias sociales. Actualmente trabaja en la unidad de investigación en el Hospital Infantil de México y como yo les mencionaba, nos vienen a presentar retos y desafíos. Le damos la más cordial bienvenida en la área de investigaciones y estudios avanzados a nombre del maestro evangelista. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a iniciar. Algo que ustedes seguramente ya conocen y ya saben o ya han visto es esta presentación que la he enfocado en vincular teoría, investigación y práctica de trabajo social, porque generalmente se ha hablado de que el trabajo social debería ser solamente teoría y práctica. Entonces hablan muchos que el binomio teoría-práctica es una necesidad. Sin embargo, yo creo que para trabajar aspectos de trabajo social actual y que te puedan funcionar y que puedas trascender en áreas como educativa, penitenciario o áreas emergentes y potenciales que son de trabajo social, yo sí creo que deben incorporarse actividades de investigación de manera muy específica y de manera muy puntual. Algo importante que no podemos olvidar, que es esto. Entonces, algo que no podemos olvidar es que la importancia de la investigación en trabajo social es una necesidad. Es una necesidad. ¿Por qué? Y si hablamos de retos y desafíos del trabajo social en salud, realmente el primer reto y el más importante es que podemos asumir que hemos hecho muchísimo, digamos, en el área asistencial, en el área operativa. Tenemos una trayectoria de muchos años. Tal vez el doctor Evangelista sabrá más de este asunto, de cómo trabajo social se ha consolidado en la asistencia y también en hasta un trabajo social contemporáneo. Sin duda, ya les habrá dado datos él acerca de cómo hemos recorrido ese asunto de trabajo social específicamente en salud. Sin embargo, el reto más importante ahora es cómo enfocarnos a las necesidades actuales, a las emergencias actuales, donde el trabajo social le exigen diariamente nuevas propuestas, soluciones, alternativas, pero también nuevas maneras de abordar un problema que ha sido tal vez olvidado y de alguna forma también trabajado por otras disciplinas y que el trabajo social tiene un reto importante. Y me refiero a la investigación científica específicamente, es decir, donde los profesionales de trabajo social o estudiantes en formación podrían incorporar, ¿sí?, algunas actividades y procedimientos muy específicos para lograr investigación. Y yo lo que les traigo ahorita es un recorrido más o menos de lo que sería una propuesta que estamos trabajando nosotros en el Hospital Infantil, específicamente de un sistema de teoría, investigación y práctica de trabajo social desde el enfoque basado en la evidencia. Es decir, nosotros en trabajo social tradicionalmente se había desarrollado desde un enfoque de trabajo social basado en la experiencia. Y entonces hacemos un recorrido entre el trabajo social basado en la experiencia a un trabajo basado en la evidencia. Es decir, un trabajo que te permita tomar la mejor decisión basada en el mejor hallazgo, resultado de las mejores investigaciones. Con los mejores hallazgos tú puedes tomar decisiones que favorezcan, ¿sí?, el tratamiento en primer lugar, la intervención con las familias o los pacientes, pero en un siguiente aspecto, que ese hallazgo, esa evidencia científica te permita tomar decisiones respecto a qué hacer con un problema que es la realidad social. Entonces, conscientes de ello, yo propongo un trabajo social que sea o que vincule tres aspectos fundamentales: teoría, investigación y práctica, ¿sí? Y bueno, les traigo bueno, ya le di clic aquí, pero no hay nada aquí, pero no estoy viendo acá. Dice,
hoy estamos, ¿por qué la urgencia y por qué la importancia de un trabajo social basado en la evidencia? ¿Por qué? Porque hoy nos movemos en una sociedad global y una economía del conocimiento y una sociedad de la información, ¿sí? Y entonces es una sociedad que está en constante cambio, y entonces los paradigmas que de alguna forma guiaron el trabajo social asistencial basado en la experiencia del siglo XX ya no pueden seguir, no tienen la capacidad pues de seguir funcionando en la época actual. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, las demás disciplinas de las ciencias sociales o las ciencias de la salud o las ciencias humanas se han enfocado esencialmente en entender qué está pasando con esto que llamaríamos, ¿sí?, toma de decisiones basado en resultados, basado en hechos, ¿sí? Y entonces, el reto principal que les quiero comentar de trabajo social, y que para mí ya no es un reto, yo creo, les comparto porque para muchos sí lo sigue siendo, es que el trabajo social sigue siendo olvidado, sigue siendo como, bueno, te dejamos ahí porque es la parte encargada de la parte administrativa, la parte operativa, eres la encargada de hacer procedimientos únicamente centrados en la institucionalidad, pero no eres la profesional que puedes tomar decisiones. O bien que te podemos confiar un recurso para tu financiamiento o para otra actividad. Para mí ya no sigue siendo un reto, y les voy a decir por qué, ¿sí? Conscientes de esta dinámica de la economía de la información, la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, si le proponemos un poquito de trabajo social que no se quede estacionado y que no se quede ubicado en que solamente puede asistir, en que solamente puede hacer lo que siempre ha hecho, si le proponemos que él pueda hacer investigación científica, ¿sí? Y ojo con esto, porque la investigación debería ser sistemática, controlada, replicable, empírica, cuasi experimental, si pueden experimentar. Yo les hablaría de que si le proponemos ese agregado al componente de la investigación, si le agregamos eso que le hace falta y lo ponemos en el estatus de las ciencias, y no es por un discurso solamente, sino es por acciones diarias. ¿Qué estoy haciendo en medio de trabajo, ¿sí?, que representa un reto, un problema, para modificar y para superar la frustración emocional, primero, la frustración profesional y después una frustración institucional, ¿sí? Entonces la propuesta aquí entonces es, si le agregamos a trabajo social el componente de la investigación como sustento para tomar decisiones y sustento para pertenecer, trabajo social ya no va a seguir siendo lo que hoy es. Y entonces, por ejemplo, hacen reuniones de investigación. Ayer, el día 1, el 2 y el 3, tuvimos en el hospital infantil una reunión de investigación. Y es la 8ª reunión de investigación donde se juntan los institutos. Participa el INPE, el INP, participa el Hospital Infantil de México, participa también el Hospital de Niños, en este caso el de Pediatría, el de La Raza y el Centro Médico del siglo XXI, y también participa el Centro Médico de Occidente. Cuando estamos en la reunión previa a los preparativos, ¿sí?, y vean dónde está el reto de trabajo en salud, ¿sí?, ¿dónde está el reto? Otro reto importante es esas conexiones que surgen en la esfera institucional para vincular procesos que favorezcan al trabajo social. El reto número 1 que encontramos ahí es que no existe trabajo social para ellos. Y entonces me dicen, le digo, yo creo que la próxima reunión, sin duda, deberíamos incorporar investigaciones de trabajo social. Y entonces contesta un doctor muy amable y dice, yo creo que no. Dice, porque no tiene nada que presentar. Entonces, sin duda, yo le comentaba, le digo, tiene toda la razón, ¿sí?, tal vez porque no conoce lo que estamos haciendo, y sin duda sería importante que consideren que en la próxima reunión hay una esfera, un espacio para trabajo social, investigación en trabajo social. No existe, ¿por qué? Porque no nos hemos plantado, ¿sí?, rompiendo esos paradigmas de que somos únicamente asistencia, ¿sí? Y entonces, no solamente administramos, no solamente procuramos, no solamente priorizamos la satisfacción de necesidades a través de vínculos y redes de apoyo, no solamente también damos una clasificación, no solamente hacemos eso, también hacemos investigación. Cuando yo le comenté, y él lo supo, el director de investigación me dijo, es que Filiberto es trabajador social. Y dijeron los demás de la mesa, por eso defiende mucho, ¿no? Le dije, no es que lo defiendo, tenemos el derecho de estar, porque hacemos investigación científica. Y entonces se contesta el del seguro y dice, investigación científica,
¿Cómo si solamente están entrevistando y hacen llenan una hoja raíz, así una hoja raíz en el Seguro Social, que es la final, es lo que hacen, entrevistan, dan indicaciones, tienen grupos, me dicen, le digo sí, pero ¿qué le parece si esa experiencia la sistematizamos a través de un proceso de investigación científica y le decimos a las familias, queremos preguntarte acerca de tu problema y que nos digas cómo experimentas tus percepciones, cuáles son tus significados, cuáles son tus prácticas, cómo funciona tu familia, cómo se percibe la adversidad? Y entonces cuando dice, bueno, eso nadie lo ha hecho, y entonces le digo, quiero que vea esa parte que hacemos nosotros. ¿Sí? Sin duda, lo que le ha tocado ver es un trabajo social institucionalizado. Y el reto en salud, entonces, es cambiar la visión, pero no decirle a la gente, oye, tómame en cuenta, aquí estoy, no, con trabajo diario. Es trabajo diario. ¿Cómo? Un trabajo que te permita conectar con otros, ser parte del equipo multidisciplinario, porque no solamente el discurso de la multidisciplinaridad, no es un discurso, es una necesidad. Y en salud es un reto. ¿Por qué? Porque según los médicos de la reunión que estuve, ellos dicen que tienen la razón. ¿Sí? Pero cuando habló el doctor director de investigación, entonces le comenta, oye, sí es cierto. Es que Filiberto no solamente te habla de los buenos de esos que tienen esa investigación. Él tiene 3 protocolos aprobados y financiados por fondos federales aquí en el hospital. Y es trabajador social. Y entonces, él dice, bueno, si hablando de eso, pues ya hablamos palabras serias, porque has pasado por un comité. ¿Qué les quiero comentar con esto? Cuando la percepción de ellos, ¿sí?, acerca de lo que hacemos nosotros, institucionalizado, no útil, dicen que no es útil, ¿y qué vamos a reportar? ¿Qué van a presentar? Cuando yo les hablo de este reto, es que necesitamos hacer investigación científica. Y ese es el primer reto, ¿sí?, a superar. ¿Sí? No es investigación de buenos deseos, no es investigación con buenas intenciones, no es investigación que te lleva a frustraciones, es una investigación científica. Y ahorita vamos a ver por qué la importancia de hacer investigación en los sistemas de salud, específicamente cuando tienes temas que son de trabajo social. El tema de familia es trabajo social, el tema de la sociocultura es tema de trabajo social, el tema de los significados, las prácticas, las actitudes es de trabajo social, la adherencia al tratamiento desde el punto de vista del cuidador familiar o desde el punto de vista del paciente es un tema de trabajo social, ¿sí? La forma en que se percibe la salud del paciente o el proceso de la enfermedad desde el diagnóstico y además el proceso a través del cual esa persona se conecta para cuidar del otro, eso es trabajo social también. Sin embargo, creo que el siguiente reto de trabajo social, específicamente en el sistema de salud, es tener las categorías conceptuales a través de las cuales podríamos decir, este profesional sí sabe de lo que estamos hablando. ¿A qué me refiero con categorías conceptuales? Me refiero principalmente a que nosotros en trabajo social podemos y debemos, y es nuestra necesidad, revisar la literatura científica, es decir, artículos de investigación, ¿sí?, que surjan de la evidencia y que tú veas que lo que está pasando en el servicio de oncología, nefrología, UCIM, no sé, un servicio, ustedes saben, no sé, asma, no sé, el servicio donde tú estés, algo que esté pasando y que tú en la entrevista, en la visita domiciliaria, en la entrevista de seguimiento, en la entrevista de primera vez, en la clasificación socioeconómica, tú observas esa dinámica tan que no es coherente con esa familia y le llamamos problema social y después objeto de investigación y después variables. Eso que tú ves en tu vida diaria, en tu práctica diaria, debería ser traducido a un lenguaje formal que está únicamente en la literatura científica. Es decir, que la gran ventaja que tenemos ahora es que esa ventana de oportunidad que no hemos usado y que no hemos vivido y que no hemos utilizado, entonces debería ser centrada específicamente en 2 cuestiones, ¿sí? Ya que conoces tu realidad de tu hospital, ya que sabes la realidad de las vivencias diarias de lo que viven las familias que tú atiendes diariamente, ya identificaste problemáticas, ya ubicaste cuáles son, digamos, sus retos diarios de esas familias. Además sabes que no solamente una familia lo viven muchísimas familias. Entonces el reto ahora es encontrar
cómo le nombran las familias, cómo lo perciben las familias, cómo lo hablan las familias, y tu labor, tu papel, tu rol fundamental como trabajador social sería traducir al lenguaje de la ciencia lo que ellos están percibiendo. Entonces, el segundo reto que les he comentado en salud, específicamente en investigación o en temas de asistencia, ¿sí? En temas de atención al usuario o en temas de cómo procurar el servicio al otro, es primero, el reto número uno es conectar con otros profesionales, hacer investigación científica, y el segundo reto es traducir del lenguaje de la vida cotidiana, de esa realidad social, conectarla y traducirla con la evidencia empírica, es decir, a través de los artículos de investigación. ¿Cómo le puedo llamar a eso que viven las familias? Les doy un ejemplo. Miren, cuando yo llegué al hospital infantil en el 2009, yo llegué el 1 de mayo del 2009, y entonces ya saben que cuando somos nuevos pues nos consienten, ¿no? Nos dicen, oye, pues eres el nuevo, entonces te toca en la tarde, en la mañana y en la noche, a la hora que digamos nosotros. Y es como una ley, hay una ley social, pues aprobada socialmente. Y entonces lo que sucede ahí es muy interesante, porque las personas dicen, bueno, Filiberto está llegando, está en la noche, ¿sí? Y Filiberto, como es el nuevo, pues le toca hacer lo que nosotros digamos. Y una vez que me vieron en la noche, yo recuerdo que veía muchísimos problemas asociados con la vulnerabilidad de las familias. Ahora le digo vulnerabilidad, pero bueno, no comen, no duermen, viven muy lejos, más o menos 3 horas de distancia, en promedio 2 horas y media, ¿sí? La calidad de vida ha disminuido, ¿sí? Es decir, la forma en que le dan significado a su capacidad de conectarse con otros, la forma en que satisfacen necesidades, ¿sí? La forma en que el cuidador tuvo una ruptura marital, y además de que el cuidador ahora ya no tiene empleo, y después de la ruptura el hijo ya no iba a la escuela porque la mamá se dedicaba al 100% al niño y frecuentemente generaba problemas familiares. Además, a veces los niños no es el primer niño diagnosticado, son familias multiproblemáticas con muchos retos emocionales, muchos retos sociales, pero sin duda, algo, ¿cómo le llamamos a eso que está pasando? ¿Cómo le llamamos a eso que se llama adversidad, que se llama riesgo, que se llama vulnerabilidad? Pero yo sé que esas familias, a pesar de lo que han pasado, a pesar de lo que están viviendo, tienen la capacidad de trascender, de superar, de adaptarse, de funcionar, porque aunque no coman, aunque no duerman, siguen funcionando. Entonces la pregunta ahí, como curioso intelectual, es ¿cuáles son los recursos y qué es lo que hace que unas familias se estacionen y se depriman, les tengan o experimenten ansiedad, no duerman, insomnio, y otras, a pesar de todas esas adversidades similares, logren superar la adversidad? Y entonces, eso que yo veía diariamente ahí, busqué en la literatura cómo se llama eso que están viviendo. Y entonces encontramos el tema de resiliencia, es decir, la capacidad de adaptarse de manera positiva al evento adverso. Pero es una adversidad significativa, no es cualquier adversidad. Es una adversidad que trastoca tu ciclo vital y que afecta tus relaciones interpersonales, que afecta tu calidad de vida, que afecta los significados y sobre todo la percepción de ti mismo y de los demás. Y entonces surge así el tema de la resiliencia. ¿Por qué? Porque las familias no necesitamos evaluar más su depresión, su ansiedad. Ya sabemos que pueden tener episodios depresivos o bien momentos de estrés y ansiedad. Sin embargo, lo que hicimos es nombrar, porque me decían en el estudio social, porque entrevistamos así, le decimos, oiga, buenas noches, señora, ¿cómo está? Pues muy mal. Señora, ¿y cuántos hijos tiene? Vean cómo el trabajador social es la habilidad siguiente, les digo, es traducir, entender esa realidad social, que no la vas a cambiar. Ahí va a estar la realidad. Ahí va a ser vigente, latente y constante esa realidad. Yo no puedo cambiar la violencia en el país. Ahí va a estar. Yo no puedo cambiar la violencia social percibida por muchos que no hemos vivido violencia, por ejemplo, o de los que hemos vivido violencia. Yo no lo puedo cambiar. Pero sí puedo saber cuáles son los significados asociados
por qué las personas que ejercen violencia, ¿sí?, ¿qué pasa en su mente? ¿Sí? Es una historia personal, es el contexto, es el ambiente, es la identidad, es los recursos que tienen. ¿Qué pasa con ello? Tampoco puedo cambiar la vivencia de los que han vivido o experimentado la violencia social, tampoco. Pero sí puedo ir a entrevistarlos acerca de cómo estaban en su ambiente familiar cuando eso pasó. ¿Por qué? Porque ahí surge la prevención. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuáles son los mecanismos que han originado o que han propiciado un sistema de violencia en un contexto de familia? ¿Sí? Percibida o también vivida. Entonces, vean cómo la habilidad del trabajador social no es solamente ir a la escuela y aprender rollos de investigación. No. Es la habilidad que tengas tú de ser creativo en conectar con la realidad que vives diariamente y darle un nombre. A esa parte me refiero cuando trabajo social tiene que conectar y ponerle el nombre indicado a esa variable que es un problema social y después conectar para trascender a un proyecto de investigación. Es decir, una vez que identificamos la realidad social, sus dimensiones, sus características y además todo el reto importante que implica, ¿sí?, la vivencia de esos cuidadores, de los pacientes, de todo el rollo que trabajamos diario, cuando tú logras conectar entre la realidad del paciente o del cuidador familiar y después conectas con lo que tú tienes aquí, porque diariamente estás revisando la literatura científica, entonces tienes la posibilidad de hacer muchos más, digamos, proyectos de investigación y ideas de investigación. Ahora, un reto importante también que hemos encontrado en la literatura, en la experiencia en sistemas de salud, es que realmente es una deficiencia metodológica. Y entonces, un reto importante sería una formación sólida en la metodología científica. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con ello? No basta con quedarnos como trabajadores diciendo que sí existen problemas y vamos a arreglarlos, solucionarlos, y trabajo social interviene en la realidad. No me digan cuántos. No, lo importante es, por favor, situarnos. Bueno, sí es cierto. No vamos a negar la realidad social. Ahí está la realidad. Ahí está lo que nos toca hacer, lo que nos toca intervenir. Pero ¿qué pasa si yo tengo la habilidad de conectar entre la realidad, entre lo que yo concibo, yo le doy un nombre que se llama resiliencia, familia, no sé, el tema que ustedes quieran, y después de eso también yo sé cómo conectar y cómo describir metodológicamente esa realidad? ¿A qué me refiero? Si un trabajador social en sistemas de salud tiene una sólida formación científica, ¿sí?, seguramente no habrá quien le diga que su protocolo no está bien hecho. Y entonces, el reto es una formación sólida en metodología científica. Es decir, que el trabajador social, ¿sí?, adquiera no solamente buenos deseos de hacer investigación, sino realmente la formación centrada, primero, en la revisión de la literatura y, en segundo lugar, lograr hacer un buen protocolo de investigación. Un siguiente reto de investigación, en sistemas de trabajo social, decía el maestro del evangelista Filiberto, queremos que nos sitúes en qué pasa, en tu experiencia, ¿no? ¿Cómo lo has hecho? Porque le digo, algunas cosas ya no son para mí un reto, ya son para mí una realidad, porque algunas han sido trascendidas, algunas han sido conquistadas. Los retos en sí ya no son, yo les comparto los que veía como retos, y que para muchos se siguen viendo como unos retos institucionales. Otro reto es que una vez que obtengamos, digamos, ya el trabajador social vinculó la realidad, ya vinculó la revisión de la literatura, ya sabe cómo se llama esa realidad, ya sabe cómo se llama, y que pasar de la realidad que vives, como la piensas, como la describes, a ponerle un nombre a una variable, no es de un día, te lleva un poquito de tiempo. ¿Por qué? Porque tienes que revisar la literatura científica acerca de lo que tú llamas problema social. Esa variable que tú identificaste con tu población con la cual trabajas diariamente tiene que ser descrita y tiene que tener un sustento en la literatura científica. Si es así, podríamos hablar entonces
de que efectivamente, ¿sí?, pues la literatura responde a lo que es esa realidad. Es decir, conectamos en todo momento literatura, ¿sí?, realidad, evidencia empírica y también la cuestión de la metodología. Entonces, una vez que ya identificaste tu realidad, ya nombraste la variable, sabes de metodología, ¿sí?, por tanto viene la siguiente parte. Vamos a buscar los financiamientos. Un reto importante para trabajos en el sistema de salud ha sido para muchos, en verdad, el conseguir financiamientos para hacer investigación. ¿Y por qué no nos los dan? Porque pues yo otra experiencia importante. Miren, cuando yo llegué al hospital infantil, yo llegué en el 2009 y ya para ser exactos en 2010, la jefa de trabajo social me dijo, y digo, oye, hay una como que bien contento, ¿no? Porque yo sabía de qué hablaban, esa convocatoria me parecía muy fácil de hacer. Cuando yo vi lo que pedían, título, resumen, introducción, método, resultados, planteamiento del problema, método, me encantaba. Digo, eso es lo mío, yo lo sé hacer. Y entonces cuando llegó la jefa le dijo, licenciada, mira, hay una convocatoria muy buena para trabajo social. Yo llegaba muy contento porque soy nuevo, con todas las aspiraciones de hacer algo bien, y te dicen, ¿sabes por qué? Ya lo hemos intentado. 4 años que lo hemos intentado. Y entonces aquí aplica una frase. Si continuamos haciendo lo mismo que siempre hemos hecho, seguiremos obteniendo los mismos resultados que siempre hemos obtenido. Y yo le pregunté, ¿4 años? Sí, mira, entró tal. Los llamaron y le dijeron, ¿qué investigación tan mal hecha? No sabes de lo que quiero. ¿Saben por qué? Esta experiencia, que es muy grata para mí haberla superado, que fue un reto inicial, yo les compartiría el por qué estaba pasando eso. Porque los compañeros únicamente se habían quedado en describir la realidad desde sus percepciones, ¿sí? No habían podido pasar al siguiente nivel de nombrar la variable. Si no nombras la variable conforme está en la literatura, tu tema de investigación no existe. Y entonces para los revisores, cuando yo soy revisor del hospital, me dicen, yo les digo, son buenos deseos, porque esos son buenos deseos y buenas aspiraciones y grandes frustraciones. ¿Por qué? Porque solamente era así, las familias sufren y viven y ya, fíjate, empezaban con el 90% de la población son pobres en nuestro país, pero eran de sus propias, se inspiraban, les gustaba el rollo, y entonces estaban describiendo, y el 90%, y es que la investigación es una importancia en trabajo social, otro rollo más, no sé para nada. Después, y luego además las familias en ese hospital infantil, que ese tercer nivel, ¿quién no lo sabe? Tache, ya van 3 taches. Otra metodología, el objetivo será encontrar por qué las familias viven en la pobreza y la enfermedad multivariables, error 2. Luego, además, el pendiente del problema, sí, es que el INEGI señala que los 20,000 enfermos de tal año, ¿como para qué? Vean, error 3. Entonces pasamos a la primera visión, a la primera perspectiva, ¿sí? A la segunda perspectiva de lo que está pasando. Los trabajadores sociales anteriores se habían quedado en la visión de su propia experiencia y decían que los niños sufrían, pero no decían cuánto sufrían y de qué sufrían. Decían que las familias sí padecían las consecuencias de la enfermedad crónica pediátrica, pero no les decían qué estaba pasando, qué les faltaba. Nombrar la variable, ponerle un nombre a ese fenómeno que estaba sucediendo en ese contexto en particular. Pero no solo el nombre, ¿qué les faltaba? Sustentar todo con evidencia científica, todo lo que estaba diciendo el autor. Sin duda, mis 4 compañeros previos en el Instituto Nacional de Salud tenían razón, no habían logrado, pero ¿saben qué les faltaba? No había tampoco metodología. Y cuando decían, ¿y cómo lo vas a hacer? No, pues vamos a entrevistarlos, vamos a hacer grupos de apoyo, vamos a ir a ver, por partes. ¿Qué les faltaba? Claridad metodológica.
No había un proceso metodológico que guiara la pregunta de investigación para resolver el planteamiento de investigación. No había. Por tanto, rechazamos. Y entonces cuando la jefa me decía, Gilberto, no lo intentes, vas a ser el quinto. No funciona, no funciona. Y entonces le dije, mire licenciada, deme la oportunidad. Pues ahí tú. Y entonces me dice, muy contenta, ay tú, triste también porque confiaba, ¿no? Como que no me conocía, yo voy llegando en diciembre, en diciembre era la convocatoria, y ya para el mes de tal, creo que fue ese mismo año, tenía que entrar el proyecto. Septiembre era la fecha límite, o julio, no me acuerdo. Entra mi prepropuesta, la hice conforme debería ser a otra visión. Otro reto importante es superar, por ejemplo, que el trabajador social tiene la razón y que el trabajador social se la sabe de todas. Y eso no es cierto, no es cierto. ¿Sí? No te la sabes de todas, ¿por qué? Porque somos profesionistas en formación y además cuando no hay una sólida formación en investigación, en método, en metodología, pues sin duda tus apreciaciones o tus percepciones tendrían mucha subjetividad. Y decir que tienes todo resuelto, pues es un problema en sí. Ahora, cuando yo me di cuenta, hice el planteamiento del problema de tal forma que yo no sea el que dije cómo lo voy a hacer. Pues. Respeté el sistema internacional de cómo hacer la metodología. Y entonces, a mí me revisaran con el sistema AMLA, Vancouver, Harvard, Chicago, APA, no me espantaba. ¿Por qué? Porque el sistema internacional establece cómo hacer un buen protocolo de investigación. Y entonces, llegaron un doctor, un PhD formado en Chicago, en Harvard, o en donde sea, no me espantaba. O en la UNAM, o en el hospital infantil, no me espantaba. Cuando el trabajador social ha superado el reto de que todo lo conoce, todo lo sabe, y de que no acepta opiniones de otros, también es un problema. ¿Qué me quedaba? Empezar a practicar la humildad, ¿sí? Un principio que a veces no nos gusta. ¿Qué pasó? Hice mi protocolo, ¿sí? Desde la idea de investigación, el planteamiento del problema, la metodología. 2 pasos importantes en los cuales yo me centro cuando enseño investigación. Fundamentales. Que esté en el planteamiento del problema y trabajar como 2 horas, 2 días, 2 meses, tu título, por ejemplo. Me enfocaba en eso, Después de que vi la realidad en urgencias, le puse un nombre. ¿Recuerdan la lógica cómo iba? ¿Sí? Primero, lógica de urgencias, le puse un nombre, revisé la literatura, sustenté lo que yo pensaba que hacía la vida y después hice el planteamiento y el problema. Y entonces envío el protocolo y a los 2 meses me dice Marta Patricia, una maestra, una jefa del hospital, y me decía, Filiberto, bien contenta, me llama un día en la tarde y me dice, Filiberto, estoy muy contenta, fíjate que tu protocolo, tu propuesta ha sido aprobada y ya nos enviaron los institutos nacionales de salud tu aprobación. Y le digo, muy bien, ¿estás contento? Le dije, yo sí estoy contento, siempre he estado contento, yo sabía que lo iban a hacer. Y entonces te das cuenta que la seguridad no nace de los buenos deseos, no nace de que, sí, soy trabajador, ya soy. No es cierto, eso no es cierto. La idea que nos han vendido de que por ser trabajador eres el ciencia, no es cierto. Eso no es cierto. Vea la realidad y sé un poquito consciente y humilde de qué está pasando con tu realidad y tu contexto. ¿Es cierto que soy el bueno? Bueno, no es cierto. Soy uno más que está en formación, pero eso sí, bien hecho, paso a pasito, pero bien hecho. Y entonces aprendes la disciplina de la ciencia. Cuando los revisores me dicen, ¿sí? Oigan, le pedimos por favor que nos entregue ahora el protocolo en extenso, dado que su protocolo obtuvo una revisión de 0.98, es decir, casi el 100%, coincidiendo los revisores, que son como 5 revisores. Entonces, yo no conocía el sistema de revisión, yo no sabía quiénes son los revisores, finalmente funcionó. Entonces, superar el reto de la realidad, superar el reto de cómo ponerle nombre a la variable, superar el reto también de revisar la literatura y superar el reto de la metodología, y ahora bien, buscar los financiamientos es el siguiente reto. ¿Por qué? Porque la investigación no se hace sola. Y dice una frase, nosotros hoy decimos que el investigador que paga un congreso,
un curso, un viaje o lo que tenga que pagar de su bolsa, no es un buen investigador. Tiene que buscar las fuentes de investigación. Porque los recursos de investigación están ahí. Están los fondos, está tu institución, están, digamos, el gobierno, las empresas tienen líneas, tienen recursos para aportar a tu proyecto de investigación. Pero ¿cómo vas a convencer a una institución, a un gobierno, a unos fondos federales que te autorice un financiamiento si desconocemos la metodología? Si no les hablamos en el lenguaje que ellos quieren, si no les decimos así tú lo quieres, así tiene que ser, pero no me espanta como me lo pidas, yo lo voy a hacer porque lo sé hacer. Entonces, ¿cuál es la invitación a este asunto? Que el siguiente reto después de los financiamientos es hacer los equipos multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque no solamente es una práctica de trabajo social basada en la evidencia tú solito, tienes que conectar con muchos, porque una buena ciencia se hace en colectivo y se hace también a través del consenso de otros, que son los pares. Es decir, ir a presentar los hallazgos de investigación a otros espacios donde tu trabajo sea reconocido y también evaluado, porque eso te permitirá consolidar tu línea de investigación. ¿Sí? Y entonces, ya vimos algunos retos importantes, porque y la experiencia se las he compartido. Después de eso enviamos el protocolo en extenso, ya con todo, desde el título hasta el análisis estadístico, todo. ¿Y con qué me refiero? No se espanten solamente que la investigación debe ser cuantitativa, no. Yo también trabajo investigación cualitativa, también trabajo, y me encanta. ¿Por qué? Porque la investigación cualitativa tiene la ventaja de un enfoque comprensivo e interpretativo de los significados, las vivencias, las subjetividades, donde te vincula con esa realidad a través del lenguaje, ¿sí? Que no se ve, que no se observa, solamente se percibe. ¿Y saben qué es lo complicado? La ventaja de la investigación cualitativa es que las personas, con solo compartirte las vivencias, las percepciones, las subjetividades, su realidad individual o su cosmovisión, ellos el investigador logra entender por qué las prácticas, por qué las actitudes, por qué los comportamientos de esas personas con un grupo, con otro grupo, con las familias o con ellos mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros ahora en investigación en el hospital infantil, aunque realmente también los enfoques muy duros, ellos son muy experimentales, muy clínicos, muy básicos de ciencia básica. Y dicen de investigación social, ¿qué le pasa a esto? Y entonces ahora que les metí el ruido de la investigación cualitativa, pues se ponen feroces y me dicen, a ver, párale porque eso no nos gusta. Y le digo, ¿por qué? Y entonces yo les comenté, yo soy miembro del Consejo Internacional de la Universidad de Chicago para evaluar los protocolos de investigación cualitativa. Bueno, sí. Le digo, aquí está el sustento de por qué queremos evaluar este asunto, ¿sí? Y entonces vieron la metodología cualitativa y dijeron, está, aprobar. Tengo otro protocolo aprobado para 2015-2016, donde me dicen, hágalo desde la versión cualitativa y después conviértalo en cuanti. Esa es la visión. Y entonces vamos a partir de un enfoque de redes semánticas, de grupos focales, de preguntas abiertas, escalamiento multidimensional, y si encontramos, trabajaríamos con un metaanálisis para construir una escala de resiliencia. Y la comisión de examen aprobó que sea de esa manera. Cuando encontremos esas frecuencias, esas categorías semánticas, elaboraríamos la primera versión de los reactivos, ¿sí? Para construir una escala. Entonces así vamos poquito a poquito, ¿sí? Ellos les gustó la visión porque ya no es solamente lo que ellos dicen, están permitiendo que la multidisciplina y el enfoque multimetodológico es útil en investigación científica. No es solamente la investigación de la manipulación de la variable dependiente y controlar dos grupos en diseño experimental. Yo les he comentado que no es solamente la única manera de hacer investigación. Yo les he comentado también, le digo, si tú supieras que con una intervención, un trabajo, una investigación de trabajo social, tú ni tendrías por qué estar manejando la variable independiente en tu casa, en tu laboratorio. ¿Por qué? Porque cuando trabajas bien con las familias,
Las familias se conectan a sus saberes y también se conectan a una forma de vida distinta. Por tanto, la investigación clínica que ellos hacen no tendría motivo de hacer. ¿Sí? Porque ellos dicen, no, es que la patología de tal, y la variable de tal. Sí, sí, sí. Pero es una cuestión clínica, muy individual. Pero la realidad de las personas está de afuera. Y se vive con las percepciones, los significados, las creencias, las prácticas. ¿Sí? Que afortunadamente hoy, en el caso de nosotros en trabajo social, hemos logrado nombrar esas variables y las hemos corroborado en la literatura científica, por tanto tenemos aceptación. Y entonces sabes que este protocolo está muy bien. Y entonces ahora les comento, el reto es, ya que el siguiente pues es la multidisciplina y la conexión. Es decir, ¿cómo conectamos? ¿Conectamos con buenos deseos? Ah, yo quiero ser parte. Me encontré una compañera en el departamento de trabajo. Yo quiero, invítame, yo quiero ser parte. No son buenos deseos. Le dije, vas a aguantar la exigencia, la metodología, bien. Oye, pero no, invítame, claro, la invité. Primero no llegó, después me rogó, se disculpó y digo, no tengo tiempo para andar entendiendo esas cosas. Si quieres hacer investigación y cambiar el paradigma del trabajo social, tendrías que estar convencido de que sí quieres hacer investigación. Porque la investigación tiene que ser sistemática y bien desarrollada. Y la entiende el clínico, el epidemiólogo, el de ciencias sociales, la tiene que entender. Porque son un lenguaje universal que se llama método científico. Y entonces, si no está así, pues mejor no hacemos investigación. Entonces, el siguiente reto que yo les comentaba era esta parte donde hablamos de esa conexión multidisciplinaria. ¿Cómo vamos a conectar con otros profesionales? Muy sencillo, a través de los procedimientos de investigación, solamente. Procedimientos de investigación científica, no hay otro. Alguien hablaba mucho del binomio teoría-práctica, está bien. Sin embargo, ahora nosotros le agregamos un componente más: teoría, investigación y práctica. Teorizamos a partir de la evidencia, teorizamos a partir de la investigación, pero la investigación no puede estar alejada de esos elementos, la teoría y la práctica. Sin duda, esta parte del reto que les comento es la interdisciplina de ser tomados en cuenta en una toma de decisiones. Y por ejemplo, en los institutos nacionales de salud, pues las personas sí hacen investigación, ¿sí? Pero si se dan cuenta es muy clínica, muy básica, es muy clínica, experimental. Y entonces incorporarse, el siguiente reto les digo es tener una postura de investigación social, porque yo estoy hasta haciendo un doctorado en ciencias sociales, porque estoy consciente de que esto es importante. Si no, yo hubiera estudiado un diplomado en ciencia básica, o en metodología experimental, o en epidemiología, ¿no? También lo podría hacer. Sin embargo, me interesa lo social, porque esa realidad es donde yo me formé. Entonces, ¿qué les comparto con esto? Para ser parte de un equipo interdisciplinario, no solamente hacer, oye, es que hay casos y me han reportado. Es que no es cierto. Yo también soy parte. ¿Cómo? Aplicando lo que dice el médico que hagas. Eso no es equipo interdisciplinario. No. El equipo interdisciplinario es poner que en el método, en la metodología y en las variables, tu enfoque social vaya ahí. Si no, no estás en una investigación multidisciplinaria. Te están usando como un objeto más de la investigación, que es distinto, ¿no? Entonces eres asistente de investigación, más o menos, porque tú le capturas la base de datos o le compones allí. Eso no es parte de un equipo. Un equipo de investigación es: tienes tu protocolo, ¿sí? Vamos guiando el protocolo, tengo mi visión multidisciplinaria, tengo el enfoque clínico, el enfoque biológico, el epidemiológico, el genético, el de ciencias sociales, el de conducta, y entonces vamos a incluir. Esa sería una visión multidisciplinaria del asunto. Y en el protocolo también lleva variables individuales, familiares, socioculturales, pero también de genética, de control experimental, de diseño experimental, pero ya es otra visión interesante. Entonces, cuando hablemos de disciplina, pues que nos digan cómo les ha ido, ¿no? Porque hablar de eso es bonito, pero no es tan fácil. Yo en la vivencia real, ahora sí diría que formo parte de equipos multidisciplinarios, porque, por ejemplo, evaluamos protocolos de investigación de los institutos nacionales de salud y los evaluamos desde el enfoque que me toca a mí. Pero eso es ser parte de un equipo multidisciplinario. Ya como revisora, hace un tiempo inicié como poco a poco a hacer un protocolo, ahora ya como parte de la revisora.
Eso es lo que les he comentado hasta ahorita. Y ya dejamos la presentación por acá. Y entonces, acerca de los retos que se viven cuando estamos en investigación en salud. Y vamos a hacerle un poquito caso a la presentación, si están de acuerdo, para que no nos distraigamos tanto. Y dice ahí, dice, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Siempre inicio con una frase de Alvin Toffler, es muy importante porque él es un futurista norteamericano con enfoque social. Y él dice que las personas pues necesitamos aprender, desaprender y reaprender. Y entonces, sí, el trabajo social no creo que esté muy lejos de este asunto. Alguien me puede decir, yo tengo, a mí no me cuentas cómo hacer investigación. Y entonces me lo pueden decir, hay mucha gente que lo dice, no, yo hago investigación como lo aprendí en la escuela. Lo aprendí en la escuela de trabajo social. Muy bien. Sí. Sin embargo, hoy te quiero comentar que la investigación científica no es solamente esa visión. La investigación científica tiene un lenguaje universal que te entiende en todos los niveles. Esa es la ventaja. Y entonces tú envías un trabajo a otro país y te aplauden porque saben que si lo envías aquí a México, también te lo aplauden porque sabes que está conectado. Por ejemplo, ayer en el INER presentamos unos avances de la escala de resiliencia y nos fue muy bien. Presentamos los avances y premiaron el trabajo. ¿Sí? Premiaron el trabajo porque realmente fue muy sistemático. Y saben que me agradó que el comité no solamente fue nuestro equipo, de nuestro gremio de trabajo social, fue un comité científico avalado por el investigador. Y en verdad ellos dijeron, el trabajo cumple con los requisitos de un trabajo de investigación. Y fue la ventaja. ¿Por qué? Porque no lo hicimos como yo creía, como yo me imagino. Es una aportación desde el método científico. Siguiente, por favor, siguiente. Bueno, aquí les hablo un poquito de cómo era la historia de la sociedad y este asunto. Y entonces hablamos, por ejemplo, de que anteriormente pues era el poder y la capacidad, ¿sí? En épocas primitivas pues estaba argumentado, centrado en la fisiología. El más fuerte, ¿sí? El más rápido. Y fue evolucionando con el tiempo y después hizo hereditario el poder, ¿sí? En la era industrial, por ejemplo, el poder era el capital. Y en el mundo moderno el poder es el conocimiento. Y en nuestro trabajo ya no está exento de este asunto. Si nos seguimos pensando como en la época primitiva, de que es que soy grande, soy bonito, soy guapo y todo eso, pues ya podría funcionarte, ¿no? Pero después viene otra parte de la cuestión hereditaria, ¿no? Y después el contexto del capital por el capital, la industria se va del capital. Y después encontramos el siguiente, que el poder ahora es conocimiento, ¿sí? Y después, hoy el poder está en la información, ¿se dan cuenta? Y finalmente, actualmente el poder es humano. Centrados en esta dinámica, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces ya les explicaba de la economía de la información, la sociedad de la información, la economía del conocimiento. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque el trabajo social, yo creo que los libros de texto son buenos. Sin embargo, en la literatura internacional, un libro en el nivel de evidencia pues queda hasta bajísimo. Lo que importa son los artículos científicos. Entonces, ¿qué les quiero invitar a esto? Que busquemos que lo que tú ves en tu realidad, ¿sí? Lo puedas sustentar en la literatura científica a través de una base de datos científica. Es decir, que tenga evidencia de que ese asunto que tú estás viendo en tu realidad se conecta con una variable que tú has identificado, que revisaste en la literatura, que metodológicamente es viable. Sin embargo, en China, en Estados Unidos, en África, en América del Sur, están hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque la variable se llama así. ¿Sí me explico? Y entonces quien te revise, quien te pueda financiar, también va a estar de acuerdo contigo en que estás en la lógica del conocimiento internacional. Es decir, aquí les invitaría a que Trabajo Social revise o se incorpore a las bases de datos para buscar la mejor evidencia científica para tomar decisiones y sustentar sus protocolos de investigación. No hay otra manera que esta. Y entonces cuando citas los autores más reconocidos en el área, pues tienes el sustento realmente de que tu investigación es válida y eso. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya lo que les comentaba, la literatura científica,
Y bueno, el progreso científico se ha hecho cada vez más rápido, más veloz, desde 1700, por ejemplo. Y se ha duplicado cada 10 años, Bueno, ahora actualmente lo que les comentaba, ¿no? El vínculo entre economía del conocimiento, sociedad de la información y también cómo conocer la realidad. La realidad no ha cambiado, sino se ha redefinido, que es distinto. Cada vez estamos buscando nuevos términos para entender, comprender y explicar la realidad social a través de una redefinición técnica. Esa es la cuestión del asunto. Estamos redefiniendo la realidad. Pero en esa redefinición de la realidad tenemos literatura que sustenta esa redefinición. Siguiente, por favor. Luego, en este trabajo de investigación, se sugiere un trabajo social basado en la evidencia. Es decir, que, bueno, anteriormente, hace 30 años, en ese hospital se trabajaba así. Ya les he dicho, sin duda, un hospital de mucha historia, inspirado en un modelo americano, el primer instituto de salud en este país. Sí, claro que no. Es muy importante la historia. Sin embargo, así se hacía hace 30 años. Pero ahora, un enfoque de trabajo social basado en la experiencia es poco útil. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos un trabajo social basado en la evidencia que aporte y que indique en un artículo, en un estudio realizado por tal, donde trabajaron con niños, con mujeres, con migrantes, con pobreza, con tal, encontró que el 20% de aquellos que tomaban, percibían, hablaban, decían, se comunicaban, ¿sí?, superaban mejor este evento adverso que en otro. Sin embargo, la edad influye. Por lo tanto, la capacidad de conectar con otro, las relaciones interpersonales también está determinado por el ambiente. Pero respecto al ambiente, otros autores encontraron, ¿sí?, que influye el ambiente de pobreza, el ambiente de contexto y el ambiente de adversidad. Otros autores enseñaron que el ambiente de vulnerabilidad, ¿sí?, te conecta con el pasado, pero también te conecta con el futuro. Por lo tanto, un estudio reciente encontrado en Estados Unidos, en México, donde encontró que las diferencias entre hombres y mujeres perciben diferente la pobreza. Por tanto, otro estudio, ¿qué me refiero con esto? Deberíamos revisar la literatura científica basada en la evidencia, porque te permite hacer un buen marco teórico y además responder una buena pregunta de investigación. Cuando ven los revisores que tú hiciste ese ejercicio previo, pues oye, sin duda dicen, oye, este chavo sabe de lo que está hablando. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí lo importante es que este asunto de la mejor evidencia te permite realizar procesos de investigación y procesos de intervención. Es decir, no podríamos nosotros, desde mi punto de vista muy sencillo y muy X, uno más, yo diría que no podríamos hacer intervención si no se hace investigación. Pero una investigación desde este enfoque, que reúna toda la evidencia en la literatura, 2 paginitas en un marco teórico bien trabajadas, bien consistentes, bien citadas, con un cuerpo de investigación sólido, ¿sí? Entonces, si integras después tu metodología, encuentras tus hallazgos, mejores resultados, haces una discusión excelente y después no olvides citar a los autores previos y algo importante, generas intervención. Si no, no. ¿Por qué no tienes con qué intervenir? Buenos deseos, buenas intenciones. Voy a hacer un tallercito para que se sientan mejor. Bueno, bien, muy bien. Una compañera me decía, oye, Filipe, pues tu proyecto síguelo, yo hago otra cosa. Hago un taller de zumba para papás de niños en autismo. Le digo, muy bien. Le dije, oye, pues ve a la literatura y que te diga si ha funcionado un taller de zumba en contextos de adversidad específica del autismo. Ay, no, contigo no se puede. Le dije, no, yo creo que sí se puede, pero ¿cómo justificas para que te podamos financiar ese proyecto con $500,000 de pesos al año? ¿Cómo le hacemos para que tú me digas que eso sí funciona ahí? No, contigo no se puede, la verdad, me decía. No, eres mi amigo, pero no, tú te pones pero para todos. Y entonces le digo, sí funciona, ve a la literatura, si la zumba funciona para sentirse bien o no sé para qué lo quieres, pero busca, no, es que ya se complica, me dice, es que tú quieres que le nombre de otra manera. Claro, porque las bases de datos tienen un nombre muy específico, pero un lenguaje muy específico. No le puedo poner zumba y utip, no sé.
Entonces tengo que buscar las palabras, los conectores, los términos, los conceptos y los constructos para traducir de esa realidad de la zumba y la UTIP a pasar a otra dimensión. Y ahí ya no le entramos. Ahí no trabajamos y dice, ay no, eso es complicado. Sí, eso es complicado. Y no le entramos, pero es el método más correcto y más adecuado, más legítimo y más legal. Donde el mejor clínico de este país, el mejor investigador, es ni 3, te va a decir, tu proyecto está mal. No te va a decir nada. Esta persona partió de la realidad, ¿sí? Investigó la literatura, le puso el término correcto, hizo un método muy bueno y después nos presenta estos hallazgos. No hay más, está aprobado. Sin embargo, en el ejemplo de la zumba es muy importante. ¿Por qué? Porque son buenos deseos. Voy a hacer un tallercito de escuela para todos, voy a hacer un grupo de apoyo. ¿Tienes evidencia de que ha funcionado y ha sido útil? No es que se me ocurra. También a mí se me ocurren muchas cosas, diariamente, de día, de noche, y donde quiera se me ocurren. No todas las puedo hacer, ¿estamos de acuerdo? Y menos en investigación científica, donde hay un comité, hay un sistema, hay una institución. Y entonces vean otro problema de trabajo social, porque a veces no nos hacen caso. Ay, no, trabajo social, ya me ha pasado mucho. Llegaba, tocaba la puerta, la secretaria decía, lo buscan de trabajo social. ¿Y ahora qué quieren? Cuando estaba el director de investigación o el de médico, decía, ¿qué quieren? No tengo tiempo. ¿Tienen problemas como siempre? ¿Qué quieren? ¿Que se pongan a trabajar? Escuchaba todo eso. Le digo, mira, un favor, dígale que soy Filiberto Toledo. Y el doctor salía rojo. Decía, ay, maestro, discúlpeme, por favor, discúlpeme. Le digo, no, es que la verdad es que ahora, ¿qué les pasa a trabajo? Le digo, no, solamente aquí está el proyecto aprobado, necesitamos enviar una copia a usted. Pero vean cómo nos perciben. Estaba enojadísimo, al menos en mi hospital así es. No sé cómo están ustedes. En mi hospital así está. ¿Sí? Nos ven como problemáticos, guerrosos. No sé qué nos hicieron o qué nos han hecho, qué nos van a hacer. Porque algo nos pasó. Y entonces, esa es la realidad del trabajador social. Le digo, ¿sabe qué? Y cuando quieres incorporar al grupo, a tu gremio, no le entramos porque queremos quedarnos con las complacencias de la investigación. Han llegado allá y me dicen, yo voy a apoyarte. Le dije, el paso 1 es este, paso 2. Ay, no. Si es así, yo no. Yo lo voy a hacer como yo lo sé. Le dije, bueno. No es como yo lo sé, es como la literatura. Pues, y es como el método científico. Es que yo soy cualitativo. Excelente, me encanta lo cualitativo. Y también el cualitativo debo ser muy así. Y es que me encanta la intervención. Le digo, yo los 3 paradigmas los trabajo. Investigación cualitativa, cuantitativa y de intervención. Los 3 los conozco y los he hecho. Pero sin embargo, los 3 tienen un método muy específico. Si no, digamos nada. Estamos de acuerdo. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí les pongo un esquemita de cómo surgió este asunto. Yo no niego la realidad. No niego la subjetividad en la parte de abajo. Sujeto, objeto, realidad. No la niego. No negamos que esta parte, por ejemplo, no negamos que hay un sistema de creencias muy fuerte. No negamos eso. No negamos también las teorías informales, porque si se dan cuenta, los buenos investigadores y los investigadores a nivel mundial tienen una gran parte de intuición, ¿sí? Y entonces no negamos esa parte nosotros. No negamos que tu proyecto de investigación, que tu estudio, que tu realidad tiene un gran componente, una gran parte de lo que diríamos subjetividad, intuición, creencias. No lo negamos. De ahí nacen. Yo también, cuando estaba en el hospital, les compartí de resiliencia. Yo no podía negar que algo estaba pasando con las familias, pero ¿cómo les llamo eso? Llegamos a través de esto, la observación. Pero ya no son mis creencias, ya no son lo que la mamá dice que sufre, que se desgasta. Sí, es cierto. ¿Cómo le llamo a esa vivencia real? Tampoco le digo a la señora, llámele ahora resiliencia. No. Ellos le siguen llamando como le llaman. Pero mi obligación es hacer esto, una observación meticulosa, rigurosa, sistemática, ¿sí? A través de lo que ellos viven como experiencias o creencias asociadas a la enfermedad o asociadas al tema que ustedes quieran. Y lo importante es ver
cómo esas suposiciones y creencias las puedo integrar, porque son parte de la realidad de la vida cotidiana, para llegar a esto. Una vez que pase ese nivel, digamos que es comprensivo, interpretativo, llegamos a la explicación. A través de un método científico podemos construir dos cosas: comprobar y aplicar. Es decir, hacer investigación e interpretar. Y entonces podemos contribuir a la teoría científica, como en un estudio realizado por Toledano en 2015, por ejemplo, encontró que la calidad de vida en contextos de adversidad de niños crónicos pediátricos, ¿sí?, está asociado principalmente con sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa, al 0.05, ¿sí? Por tanto, la prueba estadística encontrada para ese método fue predecir. La calidad de vida se predice a partir de ciertos componentes, pero no de todos. Inicialmente los familiares y los socioculturales. Entre los socioculturales se encontró que el 25% de las familias, cuando comunican sus creencias, es decir, cómo lo hizo, cómo lo evaluó, a través de una escala que evalúa y mide el sistema de creencias familiares ante la enfermedad. Otra, encontró que aproximadamente más del 60% las personas o los cuidadores lograban adaptación positiva. Es decir, lograban la posibilidad de funcionar sanas y adaptables. Sin embargo, otros estudios han reportado que el 25% de las familias se deprimen. Sin embargo, estudios recientes han confirmado, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo está este asunto? Es otra dimensión, porque es el asunto, así lo hace la ciencia. Que alguien lo haga diferente o distinto es su asunto. Pero yo les quiero preguntar, ¿tendrán éxito, al menos como trabajadores sociales? Mi pregunta es, ¿hemos tenido éxito como trabajadores sociales haciéndolo de otra manera? ¿Por qué? Porque entonces los comités de investigación se ponen cada vez más duros. Porque hay menos recursos y también hay más expertos. Muchísimos expertos. En el área clínica donde yo estoy, de investigación, cantidad de gente que sabe de esto, sabe muchísimo. Pero pues yo no me quedo atrás, porque yo también conozco del asunto y hago lo que dicen que hagamos, lo hacemos y está probado. Porque tenemos un proyecto muy bueno, muy interesante, con la Universidad de Massachusetts, específicamente para evaluar contextos de adversidad en cuidadores de niños. Y vamos a aplicar un entrenamiento que se llama Mindfulness. Y Mindfulness es como atención plena en cuidadores. La idea es ver qué aspectos del entrenamiento en Mindfulness, ahí sí es intervención. Ahí sí es intervención. Vamos a intervenir porque lo que viven ellos no es tan fácil. Imagínate que te trastoca el ciclo vital, ¿sí? Un niño enfermo que hace una semana estaba jugando en la calle, en el parque feliz, que dormía lo más normal, ¿sí? Y entonces sale con la bici nuevamente y se cae y se desploma, ¿sí? Pero de un día para otro llega al hospital y me dice que su niño ha sido invadido por un cáncer, se llama leucemia, retinoblastoma, lo que tú quieras, osteosarcoma, lo que tú quieras. Pero ¿cómo si el niño comía, vivía, dormía, veía, funcionaba? ¿Qué pasó? Eso es algo inesperado, es algo que no puedes explicarlo a una familia, porque alguien en tu casa te espera, te busca. Hay un mundo de expectativas muy claras hacia ti y contigo. Sin embargo, ¿cómo trabajo social hace para entender esas cosas? ¿Lloramos juntos? ¿Gritamos juntos? ¿O qué hacemos? Y entonces, trabajo social, con el método que yo les sugiero, es que la investigación te permita conectar con esas creencias, las vivencias de las familias que están sufriendo. Ese es un caso. Y entonces, ¿cómo hacerle en el hospital infantil cuando llegan cientos de familias, ¿sí? Cuando los cuidadores experimentan estrés, ansiedad, miedo, incertidumbre, depresión, bueno, lo que tú quieras, calidad de vida disminuida, y además de las múltiples comorbilidades asociadas previas al diagnóstico del niño, ya venían sufriendo? ¿Cómo lo hacemos? Entonces sí, damos un sistema que se llama Mindfulness, y entonces ahora la atención plena va a ser practicada. Tenemos un vínculo, ese proyecto ha sido aprobado, ya está con su financiamiento a partir de enero del 2015 para desarrollar todas las actividades con los cuidadores. Yo veo el sufrimiento diario, ¿qué? ¿Me quedo así? ¿Lloro? ¿Grito? No. Acciones. Tenemos el método, lo sabemos trabajar. Ahí vamos a ver. ¿Por qué les decía que no está mal la intervención científica? Digo, la intervención de trabajo social. No está mal. Es buen deseo.
es buen deseo. Sin embargo, falta algo. ¿Has evaluado el tamaño del efecto de esa intervención? ¿Qué tan útil fue? Y entonces pusimos unas variables en el estudio que es evaluar el tamaño del efecto de la intervención y comparar. ¿Qué pasa si comparamos este grupo y este que no participó? Un grupo en espera, un grupo, digamos, experimental y un grupo control. ¿Qué pasaría si comparamos? Eso es investigación en trabajo social. Alguien me dijo también, no es que eso no es trabajo social. Le digo, por favor, no me ofendas. Sí, por favor, es una ofensa porque le digo, ¿has leído las últimas publicaciones en revistas científicas de trabajo social? Y me dice, no. ¿De qué hablamos entonces? Con todo respeto, ¿de qué hablamos? Sí. Si viéramos, hay un artículo que se los voy a enviar si se portan bien. Y se los voy a enviar a su correo, o se lo envío el vínculo, entonces él se los hará llegar a ustedes. Habla de los retos del trabajo social. Es un artículo muy reciente. ¿Sí? Y lo van a ver. Sí, está publicado por una revista internacional de trabajo social con un buen factor de impacto. Es un trabajo serio para que vean hasta qué nos está pasando a nivel internacional también. Lo van a leer. Entonces, ese es un reto. Pero yo les diría, si alguien me dice, es que no es trabajo social, oye, que me digan, es que trabajamos con familias o no trabajamos con familias. Yo no estoy trabajando genética experimental, eso sí no es trabajo social tal vez. Yo estoy trabajando familias que están viviendo adversidades fuertes. ¿Sí? ¿Dónde está el pecado? Es que dicen que no es trabajo social. Dicen los que nunca lo han hecho. A mí que me diga quién sí lo hizo. Y como que sea trabajador social y que me diga, ya lo hice, y es que no es trabajo. Ahí sí me digan, sí, siguiente, por favor. Bueno, ya hicimos, vamos con el objetivo, es terminar el tiempo. Esto está muy, muy interesante. 2:30 terminamos, dijiste. Sí, pero nos podemos ir hasta las 3. ¿Están de acuerdo? Sí. O les pregunto, si no, pues aquí nos vamos, nos despedimos. Mucho gusto. Bueno, entonces lo que les comentaba es que el trabajo social, desde este enfoque basado en la evidencia, tendría que hacer, no dejar su realidad, saber nombrar la variable, poner un término correcto, ¿sí? Revisar la literatura, tener elementos de metodología muy sólidos, ¿sí? Después también hacer esa investigación científica que sea financiada y después hacer el siguiente reto sería la conectividad multidisciplinaria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces ahora el reto es que trabajo social tiene que realizar una revisión de la literatura científica. ¿A qué me refiero? Que las personas o los investigadores tienen que vincular estas tres cosas: teoría, investigación y práctica basada en la evidencia del trabajo social. Quiero comentarles, o les invito por favor, a que ustedes hagan una tareita, pues no tanto para que me la entreguen, sino que hagan una tarea y vayan a las bases de datos, vayan a EBSCO, a ProQuest, vayan a SciMe, vayan, ahorita las voy a mostrar aquí. Dale, clic si es. Aquí está. Vayan a EBSCO, ¿sí? Vayan a ProQuest. Hay otras más. SciInfo, vayan a. ¿Cuáles más? EBSCO, ¿cuáles más trabajamos? No me acuerdo. La plataforma Ovid, por ejemplo. Ovid. Y busquen específicamente también en esta, que es la colaboración Cochrane. Cochrane o Cochrane, es correcto. Cochrane es el apellido del doctor que inició este enfoque basado en la evidencia y que gracias a Dios sí, está en Canadá, estuvo en Canadá, luego en Estados Unidos y luego en Inglaterra. Entonces es el método donde podríamos... mira, aquí están las plataformas, perdón. Sí. Ya contando que escribo uno que ya no saben luego de lo que son. Lo importante es ver que la colaboración Cochrane te permite buscar la mejor evidencia. Por ejemplo, terminen de escribir y les platico después. Supongamos que alguien quiere trabajar un tema de violencia, un tema de pobreza, un tema de qué. Dame un tema, ¿qué quieras? Un ejemplo que ya a mí se me acabaron los temas. Un tema. Inmigración.
migración. Migración con qué otro tema, con qué otra variable. En niños. En niños, ok. Entonces, migración, vamos a la colaboración Cochrane y le decimos, quiero una revisión sistemática, o quiero un metaanálisis, o quiero lo más elaborado de la investigación científica hasta ahorita. No quiero los cuentos de alguien que se inventa rollos de pobreza, esos son rollos. No. Quiero que alguien me hable de pobreza como se habla de pobreza, no como rollos. Pues. Entonces, vamos con los expertos. Hay un comité internacional, ¿sí?, que recoge y evalúa los mejores trabajos de investigación a nivel mundial y dice, bueno, si tu trabajo, digamos, es publicado en una revista científica, seguramente va a estar bien. Y entonces lo que hacen ellos es integrar diferentes estudios, ¿sí?, y cada estudio, cada artículo científico es una muestra para ellos. Por ejemplo, dicen ellos en la revisión, trabajamos con 120 artículos, con 300 artículos acerca de pobreza e inmigración de niños hacia Estados Unidos, ¿sí? El objetivo de este estudio es una revisión sistemática, una revisión de la literatura científica acerca de cuáles son los efectos, las causas, los antecedentes que experimenta un niño por la cual es candidato a cruzar la frontera de Estados Unidos. La literatura reciente ha incorporado 25.000 estudios acerca de cómo las familias en contextos de pobreza, en contextos de no sé, lo que tú quieras, ¿sí?, son varias las causas por las cuales los niños intentan o cruzan o migran, ¿sí? Hallazgos recientes a través de la colaboración Cochrane, donde revisamos 300 estudios, indican que no solamente la migración en niños es favorable o es, digamos, la causa fundamental del problema social que llamamos migración infantil. Sin embargo, hay otras variables como la escolaridad, el ingreso, tal, ¿sí? Y entonces, en esta colaboración, me decir, bueno, ese artículo tú lo bajas y lo imprimes. La ventaja de Cochrane es que el sistema te lo puede traducir bien traducido en otro idioma, el que tú quieras. Entonces, te metes en la colaboración Cochrane y todo lo que tú quieras lo vas a encontrar ahí. Todo. Es por ello que les digo que tengan cuidado con lo que dicen y cómo lo dicen, porque la literatura a veces los puede contradecir. Por ejemplo, hay un alumno, estaba en un curso en la UNAM y me dicen, no, maestro, pero un curso fue en psicología y ahí sí tenemos bien claro este asunto, porque ahí si no lo haces así, no funciona, no sirve tu investigación. Y entonces me decía, maestro, yo tengo un estudio reciente de resiliencia, salió la semana pasada, salió hace un mes, salió el año pasado, pero bien claro, me dijo, muy seguro. Le digo, sin duda. Sin embargo, aquí en la colaboración Cochrane están los metaanálisis, está la mejor evidencia de la literatura científica, porque los metaanálisis o la colaboración Cochrane o la revisión sistemática integran los artículos individuales. Ya no solamente es un artículo, integra el conjunto de varios estudios al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Es por ello la utilidad de ese tipo de buscadores, ¿sí? Bueno, ya les comenté mucho, ¿ya nos vamos o qué? Siguiente, por favor. Bueno, aquí, fíjense qué pasa con las referencias, ¿eh? Dice, haciendo una búsqueda, dale la anterior, por favor. La anterior. Haciendo una búsqueda en Ovid, SciInfo, PubMed, EBSCO, Medline, ProQuest, colaboración Cochrane, siguiente, por favor. Dice, produce 17 referencias antes de 1994. 2.097 referencias desde el 1 de enero del 94 hasta diciembre del 98. 11.000 referencias, 11.600 al final del 2003 y cerca de 60.000 resultados hasta el 31 de mayo del 2013. A pesar de esta evidencia científica, muchos dicen que lo que yo hago no está bien. Y bueno, deben convencer a más, ahora ya serán más. Deben convencer a unos 100.000 artículos, ¿sí?, de que estamos mal. Ahora deben convencernos a 100.000 autores de que el método está mal. Entonces ya me están haciendo dudar a veces porque dicen, no, ese método que propones no es el bueno. Bueno, pues aquí en México nos ha funcionado. Enviamos trabajos a Estados Unidos en todas las universidades
abstract, trabajo en extenso, para un congreso, nos vamos y nos aceptan nuestros trabajos. Fuimos apenas a Canadá, también enviamos un trabajo de resiliencia desde el modelo que estamos hablando de investigación científica, también fue aceptado como un reconocimiento a la trayectoria en un país, y llaman país tercermundista, México. Y entonces dicen, como un reconocimiento a toda la trayectoria, me hicieron miembro del Centro Internacional de Resiliencia en Dalhousie, en Canadá. Entonces, funciona, les digo. No podemos estar equivocados más de, ¿cuántos? 60. No podemos estar equivocados. Entonces, ¿qué les quiero decir de esto? Dice, posteriormente, bueno, ¿qué hicimos con esto? Práctica basada en evidencia. Es un ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Siguiente, por favor. Vamos. ¿Sí? Bueno, entonces ya les comentaba de este asunto, la importancia de la investigación científica, de la multidisciplina, la importancia, por ejemplo, del empirismo y el modelo de la práctica científica. ¿Alguien sabe qué es empirismo o empírico? Lo que aprendes en la experiencia. No podría ser. ¿Alguien sabe qué es? Bueno, vamos a ubicarlo más práctico. ¿Alguien sabe qué es un trabajo empírico o una investigación empírica? Y entonces, ¿habría diferencia entre un trabajo empírico y una investigación científica? ¿Sí? ¿Por qué habría diferencia? Por lo que decía, ¿no? Que se sustenta sobre la realidad. Yo les quiero comentar que un trabajo empírico es aquel que ha sido desarrollado desde la metodología científica. Es todo lo contrario de lo que habíamos pensado. Un trabajo empírico es aquel que ha pasado por el método científico. Por ejemplo, desarrollamos, ayer les decía en el INER, ayer, miércoles, yo me lunes, el día lunes presenté un hallazgo. Y entonces al final se acercó una compañera y me dijo, muy bien, primera vez que escucho en este congreso, en todo lo que va de ese congreso, que tu trabajo fue con criterio empírico. Y le digo, ¿tú te formaste con alguien de los de nosotros, verdad? Dice, sí. Entonces nos entendíamos, porque cuando yo dije empírico, en trabajo se dijeron, no, es que no va a servir eso, es que eso no está bien, no queremos un trabajo empírico. Le digo, es que un trabajo empírico es un trabajo sistemático, un trabajo con calidad científica, y es un trabajo que surge de un proceso de investigación sistemática, controlada, ¿sí? Que puedes replicarlo. Y entonces el criterio empírico es científico, pues. Y entonces cuando me dijo la doctora, la revisora dice, no, sin duda, alguien está haciendo trabajo empírico en trabajo. Le digo, claro, nuestra investigación tiene un criterio muy empírico, que nace de la realidad, ¿sí? Pero que nace y pasa, digamos, por un procedimiento científico. Entonces, los hallazgos son empíricos, digamos, todo lo que hemos comentado aquí son hallazgos empíricos, que están en la realidad, pues. Siguiente, por favor. Bueno, aquí está la idea del modelo de la práctica basada en la evidencia, ¿sí? Aquí lo importante es que ya no es ¿cómo les quiero comentar? La práctica basada en la evidencia en trabajo social no está sustentada en la opinión de los expertos. Aquí no está bien un experto. Es que es un experto de 35 años, de 40 años en trabajo social. Tienes evidencia empírica de que eso que dice el experto funciona. Hay datos que apoyen lo que dice el experto. Nosotros no nos guiamos por expertos, nos guiamos por la evidencia. Y entonces ya no funcionó el tema de que es el experto en tanto. Somos uno más, tiene evidencia. ¿Sí? Entonces, es el experto. Nosotros ya no buscamos el experto, buscamos la evidencia. Es que tiene años de experiencia. Sí, sin duda es bueno. ¿Tiene datos que apoyen su trayectoria? ¿Estamos de acuerdo? Siguiente, por favor. Más adelante. Bueno, vinculamos teoría, investigación y práctica y trabajo social. Ya les comentaba algo de Cochrane. A ver, quiero la anterior, por favor. Dice,
el impacto de la práctica basada en la evidencia es uno de los acontecimientos más destacados de la primera década del siglo XXI y en el campo de las ciencias de la salud. Es algo admirable, es un proceso en verdad garantizado, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren cambiar un poquito el paradigma de trabajo social o lo que hacen en la parte individual o profesional en su área, sugiero que incorporen un modelo de estos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay ciencias sociales basadas en la evidencia, trabajo social basado en la evidencia, psicología basada en la evidencia, medicina basada en evidencias, bueno, administración basada en la evidencia, economía basada en evidencias. Yo no sé por qué el trabajo social se está creando, al menos en México. Algunos líderes que sustentan el liderazgo del trabajo social se están creando en este asunto. ¿Sí? A mí no me interesa ser líder en ese asunto, yo nomás comparto porque yo soy investigador. Pues a mí me funciona ese asunto. Y si yo les dijera que si ustedes aplican ese asunto, funciona también para ustedes. Porque ustedes y otras son, digamos, operativos y les gusta la intención de un proyecto de investigación de este enfoque, garantizado. Nadie te lo puede negar. Yo desde que aplico este sistema de trabajo, que tiene desde el 2010, cuando yo llegué a investigación para este año, en enero, he recibido muchos premios, muchos reconocimientos desde este procedimiento. Y antes era un investigador así miedoso, tímido, porque lo hacía a la antigua, ¿no? Entonces me di cuenta que no, cuando trabajé este método científico y sigo haciendo temas de trabajo social, pues es novedoso. Yo tengo un espacio de oportunidad enorme. ¿Por qué? Porque los temas que han estado pendientes en la historia de trabajo social los estamos retomando, pero desde el lenguaje de la ciencia, pues, no desde los buenos deseos. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí hay un creciente mucho avance de este asunto. Giddens, muchísimos años, muchísimos otros que han citado esto. Está también en expansión la práctica basada en la evidencia. Siguiente, tenemos la evidencia. Principios básicos, ya les comentaba este asunto también, ¿sí? Adelante. Y aquí vamos a ver cómo es importante hacer una revisión de la literatura. ¿Por qué es importante? Tenemos primero que entender que el trabajo social, la gestión del conocimiento, es decir, el conocimiento universal que está en las bases de datos hacia un individuo concreto y su realidad. Es decir, que todo lo que está en la literatura científica, yo lo puedo usar para mi contexto real. Soy investigador, soy trabajador social operativo, puedo ver la literatura si mi forma de entrevistar a esas familias es la más correcta, mi forma de preguntar es la más correcta, mi forma de imponer, de sugerir es la más correcta. Estoy dando indicaciones de manera muy correcta. ¿O qué estoy haciendo? Algo que puede, por ejemplo, aplicar es que ha reportado la literatura recientemente en entrevistas, porque hay hasta estudios de eso también. Todos ustedes están beneficiados con todo lo que hay. Me preguntan, ¿y cómo hago una buena entrevista? Porque es lo que hacemos diario, ¿no? Y entonces me dicen, ¿cómo le hago? Bueno, creo que el mejor entrevistador no es únicamente el que sabe indagar algunos aspectos específicos del estudio social, por ejemplo, sino es aquel que sabe plantear buenos cuestionamientos. Y entonces lo que ha digamos, reportado ahorita con criterio empírico, donde han entrevistado muchísimos entrevistadores, un estudio muy importante es el método mayéutico. Ellos dicen que el método mayéutico te ayuda mucho más que estar, oiga señora, hágale así, compóngale ya. Eso es la práctica basada en la experiencia. Según la evidencia reciente de este ejemplo, dice que el método más correcto para entrevistar o para guiar a un ser humano, para en Estados Unidos el counseling, el acompañamiento, sería como el método mayéutico. Es decir, que tú le preguntes a él, oiga, ¿y has pensado qué pasaría si piensas un poquito diferente respecto a ella o a él? Oye, ¿y qué te parece si en vez de decirle a tu hijo el conjunto de prohibiciones, limitaciones y castigos, has pensado en que le propongas una opción distinta de conectar con esto? Ah, muy bien. Oye, ¿y qué te parece si a la próxima llegas un poquito más temprano? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así como que en vez de que, oiga, el horario es a las 10 de la mañana,
sino, oye, ¿qué te parece que a la próxima no te dejemos entrar? Porque pues ya cerramos la puerta. Entonces, como que vean cómo es el asunto. Ya no es la imposición, sino, ¿qué te parece? Cuando hacemos esto, nos conectamos con otros y además no somos impositivos o inquisitivos o invasivos. Lo que hacemos es permitirlo que gestione sus recursos y que responda desde su propia experiencia. Ahí no estamos limitando, estamos empoderando. Eso lo dice el método mayéutico como una utilidad en la terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual, ¿sí? Porque en el psicoanálisis diríamos, no, el familiar o la persona, no, habla así, tu vida, sí tiene razón, escuchando. Cuando encauzamos, cuando guiamos y damos dirección al problema del paciente o a la solución del paciente, le decimos mejor, oye, ¿y qué has pensado respecto a esto? ¿Y has hecho esto? ¿Qué te parece si haces esto? Entonces, como que la otra opción es imponer, sino, ¿qué te parece? Preguntar. Es un ejemplo de lo que hacemos diariamente nosotros. Adelante, por favor. Y bueno, de la intervención basada en la experiencia hacia la práctica de trabajo basada en la evidencia, ¿no? Esa es la meta. Siguiente, por favor. Bueno, ya apenas vamos a empezar con esto, pero ya, creo que ya dijimos todo y ya dijimos todo esto. Y aquí se me quiero detener un poquito. ¿Por qué? Porque esto es como la esencia del asunto de cómo le hemos hecho a partir de este enfoque en trabajo social. Entonces tenemos un sujeto, un objeto y un método. ¿Quién estudiamos? ¿Qué estudiamos? ¿Y cómo lo estudiamos? De esto ya hablamos casi la mitad de la sesión. ¿Por qué? Porque decíamos que si eres consciente de tu realidad, sabes dónde está tu objeto, perdón, tu sujeto, sabes dónde están las familias, sabes dónde están los niños, sabes dónde está la pobreza, sabes dónde está tal. Por tanto, has identificado un objeto. ¿Qué quieres investigar de ellos? ¿Qué quieres saber de ellos? ¿Qué te quieres preguntar de esto? Objeto de estudio sería como realidad, pero como pobreza, discapacidad, enfermedad, traición, miedo, celos, envidia, lo que tú quieras. Aquí está. ¿Cuál es tu objeto de estudio? Y de aquí, vean la palabra, de este que nace el objetivo de investigación, nace la pregunta de investigación, y de este que nace la relación de variables, y de este que nace el marco teórico de la investigación. Y entonces, es interesante, ¿por qué? Porque el trabajo social, en otro rato importante que les comentaba, el rato número 2 o 3, era la formación sólida en la metodología. Entonces, si nos queda claro que la investigación como proceso integra sujeto, objeto y método. Y luego después nos damos cuenta de que el método dice, ¿cómo lo voy a hacer? Muy bien, excelente. La filosofía de la ciencia nos ha planteado desde el enfoque de Dilthey, por ejemplo, ¿sí? Nos ha dicho que los métodos interpretativos, ¿sí?, o los métodos comprensivos son de una metodología cualitativa, ¿sí? Y entonces, vuelvo a repetir, Dilthey nos ha señalado, ¿sí?, específicamente que los métodos, ¿sí?, de la comprensión y la interpretación son cualitativos. Yo quiero comprender, yo quiero entender, ¿sí?, yo quiero interpretar, por tanto voy a hacer una metodología cualitativa. Y así venga el mejor revisor, Guba y Lincoln en Estados Unidos, venga Norman Denzin en Estados Unidos, te van a decir, este chavito sabe dónde está parado, porque bien que define entre el paradigma 1 y paradigma 2, o paradigma 3, y no se confunde. Entonces les digo, sujeto, ¿quién? ¿Sí? ¿Qué es el sujeto? ¿Y cómo lo voy a hacer? Otro enfoque de la metodología, específicamente cuando hacemos investigación en trabajo social o en la ciencia total, sería, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero explicar? Muy bien. Tú quieres explicar relación de variables, tú quieres explicar causa-efecto, tú quieres explicar relaciones causales, tú quieres explicar predicción, tú quieres explicar por qué el efecto de tal de A con B, o tú quieres explicar las consecuencias de tal, tú quieres explicar la relación de A y B, o tú quieres explicar o comparar o identificar o diferenciar. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Método explica.
cualitativo. Y el método explicativo es investigación cuantitativa. Y ojo con esto, porque de aquí salen los objetivos. Y alguien me dice, indagar los significados de las mujeres más aguas del sur, de tal. Ah. Y luego te ponen muestra. ¡Qué error! ¡Qué error! Muestra. ¿Pero cómo? Dices, ¿sabes en quién? ¿Sabes en qué? No han tenido claridad en esa parte. Luego muestra. Participarán 120 mujeres más abajo. Serán elegidos al azar. ¡Ah, qué complicado! ¿Y va a ser cualitativo? ¡Qué contradicción! ¡Qué contradicción! ¿Por qué? Porque no identificamos el qué, cómo y también el qué, quién, qué y cómo. Si te preguntas cómo lo voy a hacer, muy bien. Voy a trabajar con una historia de vida, una entrevista en profundidad, voy a trabajar con preguntas abiertas y entrevistaremos a 5 familias o a una familia o a un sujeto, a una persona. Entonces diríamos que es cualitativo, pero la idea es tener claridad en estas 3 preguntas. Entonces, luego después voy a hacer un diseño. Mi muestra serán 20 mujeres. 20 mujeres. Y les voy a aplicar a todos, ¿cierto? Voy a aplicar a todos, el rollo del asunto este. Voy a aplicar a todos 20 entrevistas a todos. Dios, no sabemos de cuidado con ese asunto. ¿Por qué? Porque si te formaste bien en la metodología, ya fuiste de realidad, no puedes aplicar 20 entrevistas y luego cómo lo vas a analizar. La siguiente parte, voy a hacer un análisis factorial, un análisis estadístico con el SPSS. ¿Cómo le vas a hacer? Y inicia hay una confusión en estas cosas. Entonces decidimos aquí bien, ¿vas a explicar, vas a comprender o vas a transformar? Si ya desde ahí está un reto importante también el trabajo social, en la investigación. Transitamos entre la individualidad y la objetividad, la subjetividad, perdón, y la colectividad. Contactamos 3 asuntos: temas individuales, temas colectivos, temas de creencias y cómo afectan las creencias a un grupo, a una comunidad, a un pueblo. Y después trabajamos con la objetividad y también la subjetividad. ¿Sí? No nos descartando ese asunto. Y todo eso nos sirve para explicar, para comprender o transformar. Paradigma positivista, paradigma cualitativo y paradigma de intervención. Por ejemplo, aquí tendríamos a un autor muy importante. Aquí es positivismo puro, ¿sí? Método cuantitativo, diseño de hipótesis, prueba de hipótesis, ¿sí? Y aquí tenemos la comprensión, los significados y las prácticas, las vivencias. Y otra parte es la transformación. Por ejemplo, en el paradigma 3, el de intervención, tenemos el mejor expositor, es Kurt Lewin. Kurt Lewin trabajó el modelo de la intervención. Y entonces se asume que la intervención es una necesidad en las comunidades, es una necesidad en los pueblos. Y entonces dice él que las personas cambian a través de otros, que las comunidades cambian cuando se conectan con otros, es decir, la identidad cultural. Entonces Kurt Lewin trabajó el modelo y después tiene su discípulo, que es el que conocemos en la teoría sistémica o ecosistémica o ecológica, Bronfenbrenner. Y entonces todo lo que Bronfenbrenner hace es sistematizar el trabajo de Kurt Lewin para intervenir desde el enfoque meso, exo, los sistemas, ¿sí? Microsistema, exosistema, mesosistema y el exosistema. La idea, entonces, hay un intento de la intervención, ¿sí? Y luego dice la posibilidad de explicar, comprender y transformar surge de la teoría, la literatura científica, la evidencia empírica y los hallazgos. Es decir, si alguien me dice, es que quiero dar suma en la UTIP, que es intervención,
Paradigma 3, quiero cambiar realidades. Ah, muy bien. Pues tanto, ese quiere investigar por qué se pelean los niños. Ah, muy bien. Ese quiere explicar qué pasa con las familias que son divorciadas. Ah, muy bien. Pues la posibilidad, licenciado o licenciada, de explicar, comprender, ¿no? Surge de la teoría, la literatura científica, la evidencia empírica y los hallazgos, solamente. Es que yo solamente quería hacer una platiquita para los papás. Ah, muy bien. ¿Tienes esto? ¿Hay algo que soporte esto? ¿Tu platiquita con los papás? No, es que yo quiero solamente un tallercito para que se sientan mejor. No. ¿Tienes esto? Es que yo solamente quiero ver cómo ríen y que se rían, que se enteren. ¿Tienes esto? Es que yo solamente quiero cambiar el departamento de trabajo. ¿Tienes esto? Y verán que así, en ningún lugar, en ningún momento, ninguna persona, materialmente hablando, te podrá decir, no puedes, no es válido, no es viable. Nadie. Y después serás de nuestro equipo de revisores de investigación. ¿Por qué? Porque es la única manera. Y puedes ir a CEDESOL, a Indesol, puedes ir a los nacionales de salud, a donde tú quieras y proponer estos sujetos. Si tienes solamente eso, la posibilidad de explicar, es decir, hacer investigación positivista, hipotético-deductiva, ¿sí? De comprender una investigación cualitativa de significados y prácticas, o bien la posibilidad de transformar o intervenir en una realidad, surge de la teoría, la literatura científica, la evidencia empírica y los hallazgos. ¿Estamos de acuerdo? Así está. Y entonces, creo que llegamos a la hora. Miren, se les pasó. Pues la presentación sigue muchísimo, la verdad. Igual sigue en una forma. Sigue más rollas. Ahí está un estudio científico muy interesante de lo que trabajos se han realizado. Ya les hablaba de los asuntos de la investigación, los mensajes que ya platicamos, ¿sí? Y después a lo que les comentábamos, sujeto de investigación, esa parte que ya también platicamos. Ya cuando lean estas diapositivas, pues ya les sonará más familiar, así para lo que estábamos hablando. Bueno, aquí viene lo que les he comentado de los paradigmas, ¿se acuerdan? Aquí lo van a revisar, paradigma 1, paradigma 2, paradigma 3, explicar, comprender y transformar. Es un ejemplo de cómo se revisó la literatura, de algunos artículos de investigación. Usamos el alfa de cromo y la varianza explicada de cada variable. Si todo eso que vive en las familias le pusimos nombre. Lo hemos terminado. Ok. Muchísimas gracias. No, al contrario, le agradecemos, maestro. No sé si tengan alguna duda o comentario sobre el tema. ¿Qué les pareció? Sí, no. Ya, yo que veía a algunos maestros ahí en trabajo social, que es mi referente, que hacen investigación, y ahora digo, no, pues como que nos hace falta mucho, ¿no? Entonces, mucho camino por andar. Y bueno, pues a nombre del maestro Eli y de la red de investigaciones y estudios avanzados en trabajo social, maestro, quiero hacer una entrega de su constancia. Muchísimas gracias. No, al contrario, usted por esta tan interesante. Yo estaba, lástima que nos hizo falta todavía tiempo, pero ya habrá otra oportunidad para que tenemos un tallercito, yo les comento, del día 10, un curso de investigación, es palitos y bolitas uno así. El curso de investigación se va a dar en el hospital infantil. Quien guste ir, está mi teléfono en la presentación, o también les doy mi número telefónico de oficina. Es el día 20, ¿verdad? Creo que es el 20 al 24, pero es de este mes. Quien guste ir es en la tarde, les comentamos. Pónganse en contacto con nosotros para darles los datos. Quien guste, digamos, esta opción, que le interese tener un protocolo aprobado, financiado y que tenga autonomía. Claro, bueno. Sí, les enviamos un correo. ¿O te lo enviamos a ti? Sí, claro que sí. Si tienen alguna duda, nosotros también
por medio de su correo, Claro. con el maestro Eli, los podemos vincular para esto, porque sí, Sí, es un tallercito. bien interesante y bien importante, ¿no? Es del 20 al 24 de octubre, ¿sí? De 4 a 8 de la noche. ¿Solamente es presencial? Sí, es presencial. Ah, ok. Ya quien quiera o hacemos algo así como eso sería muy bueno. Sí, sí, se puede y se gusta. Nosotros estamos también. Ah, excelente. Le platicas al doctor. Claro que sí. Sería muy bueno compartir. ¿Sí? Entonces ahí me llaman. Les doy mi teléfono de mi oficina, es 01 55 52 01 55 52 28 99 17 y la extensión es 4318. Si están en el DF, por ejemplo, marcan solamente a partir del 5228. El 5228 99 17 es el número de mi oficina y la extensión 4318. 5228 99 17 y la extensión 4318. Y también les doy mi correo es yo soy filiunam @gmail.com. Y ahí con gusto, pues quien quiera. Y esto que vemos ahorita es como un conjunto de todo lo que hemos avanzado, pero sin duda ustedes pueden también. Creo que 600 pesos. Pero ahí vienes, ves todo, desde el cero a... Vas a terminar contento con tu curso, porque vas a aprender lo que ya deberías haber aprendido, pero seguramente no, y no hay problema. Ahí lo vemos. ¿Les parece? Pues muchas gracias. No, al contrario, ustedes, muchísimas gracias. Y bueno, para los compañeros de distancia, este sería el final de esta sesión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, igual para los de presencial. Bueno, muchísimas gracias y buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego.